Hola, soy Artur Merino, el CEO de Río Capital, y hoy vamos a tener nuestro insight de crowdfunding inmobiliario en México y Latinoamérica. Arrancamos primero quién es Río Capital y por qué estamos aquí platicando con ustedes. Río Capital es un grupo de consultoría financiera especializada en real estate. Somos una banca de inversión boutique enfocada exclusivamente al sector inmobiliario. Nuestros primeros 4 años hemos levantado 3,000 millones de pesos y eso nos ha permitido financiar 25 proyectos inmobiliarios. El año pasado, en diciembre, firmamos una asociación donde Grupo 4S compra una participación de Río Capital y donde estamos muy contentos y orgullosos de pertenecer a esta familia de 4S. Ahora les vamos a platicar qué ha pasado a partir de la pandemia. Hubo cambios en todos los canales de levantamiento de capital inmobiliario y se acentuaron mucho más en este proceso de la pandemia. Arrancamos con nuestro ciclo financiero Río. Tenemos que entender que en el mismo proyecto tenemos distintas etapas. Tenemos la etapa del capital, tenemos la etapa de la deuda mezanín, la etapa del crédito puente y la etapa del crédito individual. En la etapa del capital, que es cuando más caro es el capital. ¿Por qué? Es cuando estamos comprando el terreno, es cuando estamos iniciando este proceso inmobiliario y hay poca visibilidad. El desarrollador ya sabe qué va a construir, pero todos los demás no sabemos qué va a construir, no sabemos si sí va a tener las licencias, los permisos, si se va a vender. Entonces hay poca visibilidad y el riesgo es mucho más alto, ¿no? Hay inversionistas que pagan hasta el 18-30%, por eso es lo más alto. Luego ya se compra el terreno y pasamos a la siguiente columna que dice deuda mezanín. Ahí ya tenemos el terreno y podemos acceder a capital más barato o deuda mezanín, que es una deuda variable pero topada. Típicamente está entre el 15 y el 25%. Y esta deuda nos permite terminar de pagar el terreno, nos permite comprar todas las licencias, permisos, proyectos arquitectónicos para llegar a crédito puente. Ya que tenemos la licencia, ya que tenemos cierto avance en el proyecto, nos pasamos a la siguiente columna que es crédito puente, que ahí las tasas están entre 11 y 16%, porque la TIA ha estado subiendo, como ustedes saben, más el margen de intermediación de los bancos. Y la última columna es el crédito individual, donde ahí ya no participa Río Capital y es cuando la persona adquiere ya su unidad. Vamos a platicar de los tipos de capital. Básicamente hay 3 tipos de capital al que los desarrolladores acuden. Número 1, donde empezamos todos con Family and Friends, ¿no? Las personas más cercanas a nosotros los invitamos a que participen a través de un rendimiento. Se hacen contratos individuales y les ofrecemos 2 cosas, o un rendimiento o les ofrecemos unidades, ¿no? A un descuento. Esos son Family and Friends. También está el capital institucional, que son fondos de inversión donde ellos quieren participar en proyectos típicamente más grandes. Lo mínimo que le pone un fondo de capital institucional son entre 50 y 100 millones de dólares. Son lo que le ponen al capital y tienen al proyecto inmobiliario y tienen una característica muy importante. Te piden mayoría. Ellos nunca van a entrar en minoría. Te piden mayoría, ¿por qué?
porque también quieren tener ciertos controles y garantizar que se va a terminar el proyecto sí o sí, y la manera de asegurarse es tener candados que aseguren que ellos pueden tomar el control del proyecto inmobiliario. Ese es el capital. Conozco pocos desarrolladores aquí en México que han logrado subir estos fondos de inversión, ya que se suben, pues pueden ser mucho más agresivos porque los ayudan desde la adquisición de la tierra y pueden acceder a muchos recursos de deuda y de otros fondos que acompañan esta capital institucional. Solo los más grandes desarrolladores son los que normalmente llegan a acceder a este capital institucional. Y está el tercero, que es el crowdfunding. Este crowdfunding son plataformas inmobiliarias donde subes tu proyecto y miles de personas de manera independiente pueden acceder a estos proyectos. Ahorita vamos a entrar más en detalle del crowdfunding inmobiliario. Vamos un poquito a entender cómo eran los canales tradicionales. Pues básicamente eran dos maneras, Family and Friends y nos íbamos en bancos. ¿Cuáles son Family and Friends? Pues son familiares cercanos, tienes que conocer al desarrollador, si no, ¿cómo te van a invitar? La única manera de que te invitaran a participar era que conocieras al desarrollador, que hubiera alguna relación familiar, de amistad, de alguna conexión. Si no había esa conexión, no había manera. El ticket era mucho más alto. Típicamente es como de $50,000 para arriba cuando invitas a alguien, porque necesitabas a juntar a varios, típicamente juntas entre 5 y 10 inversionistas y con eso juntas el capital suficiente para detonar un proyecto inmobiliario. Entonces hay una relación previa, los tickets son altos y la inversión del desarrollador que tiene que estar con cada uno de sus inversionistas, dedicarle tiempo, explicarle el proyecto, convencerlo, llevarlo a comer, a cenar, enseñarle todos los números y todo el tema del proyecto, requiere mucho desgaste. Entonces, ya que tienes tu capital, ya compraste el terreno, ya estás en el proceso de detonar tu proyecto inmobiliario, ahora sí, vas con los bancos. Los bancos son los que nos dan al final la deuda para la construcción, para toda la edificación del proyecto inmobiliario. ¿Cuáles son algunos de estos bancos que en México están muy especializados en el sector inmobiliario? Pues está Banco del Bajío, que tiene una cartera de 9,000 millones de dólares, B por Más, con 2,000 millones de dólares, Banregio, 5,000 millones de dólares. Metrofinanciera y BIM son de los bancos más pequeños. No se les olvide esto porque luego lo vamos a regresar cuando hablemos de crowdfunding. Metro y BIM, 300 millones de dólares. Bancrea, que está aquí en Monterrey, 700 millones de dólares. Esos son los tamaños de los bancos. Entonces, camino tradicional, Family and Friends, compro terreno, arranco proyecto, me volteo con la banca tradicional y busco el fondeo para terminar la construcción y edificación de mi propiedad. ¿Qué pasó? En la pandemia, pues muchos elementos nos cambiaron la vida a muchos y también la manera de levantar capital. Entonces, pues muchos inversionistas tradicionales pues se quedaron entrampados y se quedaron dentro de inversiones que todavía ni han retirado o están batallando para salirse. Entonces, los grandes capitales o los inversionistas que tenían mucho más recursos hoy no están tan dispuestos y tan abiertos a regresar a invertir de nuevo. Sin embargo, en la pandemia en Río Capital, que nos dedicamos a levantar capital, pues los bancos no nos contestaban el teléfono, estaban muy ocupados reestructurando, apagando fuegos, tratando de resolver las temáticas que ya tenían con sus propios clientes. Sin embargo, las plataformas de crowdfunding inmobiliario fueron, cada mes de la pandemia serían sube y sube y sube y sube. Hay varias teorías. Tiene que ver mucho con que estamos encerrados, con que no estamos gastando en otros temas y la gente empezaba a invertir más y más en estas plataformas de segmento inmobiliario. Las tasas también subieron, entonces la gente estaba más enfocada en sacar su dinero del banco, que te pagaba rendimientos muy bajitos, y los llevaban a las plataformas de crowdfunding inmobiliario. Esto hizo que se transformara radicalmente durante estos 2 años de pandemia y diera mucha más confianza a los inversionistas que ya están participando. ¿Qué es una plataforma de crowdfunding? Pues una plataforma tecnológica que permite una comunicación de miles de pequeños inversionistas con un proyecto inmobiliario, ¿no? Cada inversionista se mete y analiza estos proyectos inmobiliarios y decide en dónde quiere poner su recurso. Él decide cuánto y en qué proyecto lo quiere invertir. Una de las maravillas de estas plataformas inmobiliarias es la transparencia y que permiten ver toda la información legal, la experiencia del desarrollador, los números, los contratos, los acuerdos. Yo creo que ahora con estas plataformas uno puede ver más información que el que vería un Family and Friends, ¿no? Te das todo el tiempo para revisar
todos los modelos financieros, para ver la experiencia, quién es el desarrollador, qué ha hecho antes. Entonces uno puede tomar decisiones mucho más informadas porque ve más proyectos. Y tenemos ahora 5 plataformas que son las que podemos escoger aquí en México dónde queremos invertir nuestros recursos para capital inmobiliario. Déjenme les platico qué ha pasado con estas plataformas en México. La FICO es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Aquí estamos graficando no solo las plataformas inmobiliarias, sino todas las plataformas que están reguladas por la ley FinTech en México. Son alrededor de 26 plataformas que aparecen en la FICO. Fíjense el tamaño y la velocidad de crecimiento que se ha experimentado. Desde 2017, que empezamos con 20 millones de dólares, hasta el año pasado, que se creció hasta 200 millones de dólares. Y se espera que este año se duplique otra vez a 400 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez más gente está teniendo confianza por ciertas cosas que están pasando en las plataformas, que están devolviendo sus recursos en tiempo, que están presentando buenos proyectos. No digo que sea para todo y tenemos que tener una responsabilidad de cada quien decidir en dónde vamos a invertir. Yo lo que les digo, esta es la tendencia que ha pasado en las plataformas de México, en las inmobiliarias, que representan una buena parte de este número, más en todas las demás plataformas que engloba la ley FinTech. Y vámonos, ¿qué ha pasado a nivel mundial? Está pasando lo mismo. Está pasando un crecimiento exponencial muy importante donde vemos un crecimiento para los siguientes años de un 45% de crecimiento anual compuesto. Esto es brutal y en Latinoamérica es donde estamos también en pañales. Ahorita vamos a entrar más en detalle. Sin embargo, a nivel mundial, las plataformas de crowdfunding inmobiliario siguen crece y crece y crece. Ahorita vamos a entrar a mayor detalle para entender, pero eso es lo que está pasando en México, en Latinoamérica y en el mundo. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Cuáles son las plataformas de crowdfunding inmobiliario en México y cómo las podemos incorporar a nuestros proyectos inmobiliarios? Ahí les va. Hay 5 plataformas de crowdfunding inmobiliario que están autorizadas para operar la ley FinTech. Si quieren mayor detalle, se meten a la FICO. Algunas de ellas ya tienen la licencia y algunas están en trámite de obtener la licencia, pero tienen el permiso para poder operar. Ahorita vamos a hablar más de la ley FinTech. Entonces, vean los tamaños de las plataformas de crowdfunding. Brick es la más grande, ya logró 50 millones de dólares, hace poquito logró este hito. Entre todas, Monific 6.4, 100 ladrillos, 23 millones de dólares. M2 Crowd, 15 millones de dólares, Expansive, 13 millones de dólares. Entre todas, sobrepasan los 100 millones de dólares. Esto es un monto muy importante. ¿Se acuerdan cuando dijimos que traían los bancos más pequeños? Los bancos más pequeños están en 300 millones de dólares. Ahora, 5 plataformas que no tienen sucursales, que no son banco, que son nuevas, ya juntan 100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Para mí, ¿esto qué quiere decir? Que en los siguientes años las plataformas van a empezar a competir de manera directa. Ya lo están haciendo, pero no tan frontal. En un par de años, las plataformas y los bancos van a ser una opción muy parecida y van a estar compitiendo al tú por tú con los bancos. Esta es mi perspectiva de lo que estamos viendo. Ahora, fíjense, cada plataforma tiene un nicho, tiene una perspectiva dentro de tu proyecto inmobiliario. Y les voy a explicar dónde puede encajar dentro de sus proyectos inmobiliarios, dónde encajaría en cada una de estas plataformas. Expansive se enfoca principalmente en vivienda, en deuda tipo mezanín. M2 Crowd también enfoca totalmente proyectos de vivienda en temas de deuda. Brick hace los dos, hace deuda de vivienda, pero también tiene proyectos que al rato vamos a platicar de uno de capital para proyectos patrimoniales. 100 ladrillos se enfoca exclusivamente en proyectos patrimoniales. ¿Qué quiere decir? Proyectos son oficinas, comercial, naves industriales. Es donde tú puedes hacer una inversión como socio y te quedas de manera patrimonial, ¿no? Te quedas ahí permanentemente. Están buscando rendimientos entre 9 y 12% en esquema patrimonial. Entonces es muy interesante donde puedes entrar tú por muy poquito dinero. Ahorita vamos a entrar en detalle para hacerte socio de uno de estos proyectos. Y Monific igualmente lo hace. Monific específicamente para hoteles. Entonces, si estás interesado en el tema hotelero y estás buscando capital, Monific es una buena opción donde están haciendo invitaciones a través del crowd para entrarle como socios capitalistas por tickets muy bajitos a Monific.
Vamos a hablar de la ley FinTech, que es muy importante este tema de la ley FinTech. La ley FinTech es la que está determinando en cada uno de los países de Latinoamérica si hay plataformas o no hay plataformas, ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalle en el tema de Latinoamérica, pero la clave y la razón por la que no hay más plataformas en toda Latinoamérica es la lentitud con la que la ley FinTech se ha desarrollado. En toda Latinoamérica, la ley FinTech en México es la más desarrollada. Vemos que también hay avances interesantes en Argentina y Brasil. Sin embargo, les voy a platicar qué está pasando en México y por qué creo que ha avanzado mucho más rápido. Entonces, México es el que lleva un liderato en la parte de la ley FinTech. Sin embargo, cuando nos comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay ya más de 200 plataformas solamente de crowdfunding inmobiliario, pues veo que nos falta gran camino. Sin embargo, se está avanzando y por eso tenemos estos números en crowdfunding inmobiliario. Entonces, esta ley FinTech se creó el 9 de marzo de 2018 y tiene como objetivo incrementar el nivel de inclusión financiera para mejorar las condiciones de competencia que hay en nuestro país. ¿A quién regula la ley FinTech? Regula las plataformas de crowdfunding, pero también regula a todas las instituciones de pago, a todas las plataformas que mueven dinero a través de plataformas tecnológicas, las debe de regular la ley FinTech. ¿De dónde cuelga la ley FinTech? Eso es muy interesante. La cuelga está supervisada por Hacienda, que es la parte de los impuestos aquí en México, por Banco de México y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la parte que tiene que regula a todos los bancos. ¿Es igual de estricta para crowdfunding que para los bancos? No, no es tan estricta. Sin embargo, las líneas de revisión son muy similares. ¿Qué te revisan? Siempre es interesante saber, a ver, ¿qué les revisan para decidir si son sujetas o no de inversión? El primer tema, se analiza a los socios. ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es su patrimonio de los socios? ¿Cuáles son sus relaciones, su experiencia, dónde han trabajado, cuál es su formación académica? Y están buscando que no haya gente que tenga malos antecedentes penales, que tenga temas políticos, que pueda al final del tiempo tener algún problema reputacional o de tipo de honorabilidad con la plataforma. Primer tema. Tema número 2, se requiere una inversión de capital mínimo. No es tan fuerte como el de los bancos, pero sí hay un tema de exigencia de capital que tiene que estar invertido en la plataforma, listo para cualquier eventualidad. Entonces, ahí van dos filtros interesantes. Y el tercero es un tema de, tiene que estar constituido, tiene que tener oficinas, tiene que tener manuales, procesos, tiene que tener una persona encargada de estar mandando reporteo periódico a la comisión. Entonces, es todo un tema regulatorio muy parecido a los bancos, no tan estricto, pero con la misma línea de pensamiento y de revisión. Prácticamente, ¿qué están tratando de hacer? Pues eliminar fraudes o malos manejos que han habido desafortunadamente. ¿Con esto qué digo? Pues si van a hacer negocios, háganlos con plataformas normadas, autorizadas en cada uno de sus países, busquen las que están ya bajo normatividades. Si están fuera, hay muchas que están fuera, no quiere decir que sean malas plataformas, quiere decir que pues, la ley no tiene todavía la capacidad de procesar a todas. En México hay más de 100 plataformas que están en fila tratando de entrar a los procesos de la ley FinTech. Algo muy interesante en México, algo que ayudó mucho para dar más transparencia es la FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Si alguien les dice a ustedes, oye, por favor, invierte en esta plataforma o ayúdame, inmobiliaria o no inmobiliaria, se meten a la FICO, revisan que esté ahí. Si está ahí, la sugerencia es no participar en ese tipo de plataformas o bajo su propio riesgo. Y entonces estas plataformas se unieron y decidieron, oye, nosotros somos las que estamos ahorita haciendo un ejercicio de transparencia y de invertir recursos para estar dentro de la ley FinTech y crearon la FICO. Mi sugerencia es que en cada país hagan eso. Eso ayuda muchísimo, da entre certidumbre y también le facilita las cosas al gobierno. ¿Qué pasó aquí en México? Las plataformas hace 6, 7 años que se acercaron a la ley FinTech. La ley FinTech, la razón número 1 porque no hay más ley FinTech desarrolladas en Sudamérica es desconocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? Pues quien tiene el conocimiento son los que están desarrollando estas plataformas. Hace sentido, la ley para ellos es nuevo.
Entonces en México se acercaron varios de estos desarrolladores de plataformas que hoy están aquí en la FICO, se acercaron con la ley y le trataron de explicar y hacer sugerencias y recomendaciones de por dónde debería de ir la ley FinTech. Entonces este ejercicio permitió acelerar y poner un primer proyecto de ley FinTech. Esa recomendación se la hacemos en cada uno de los países donde vemos que ya hay esfuerzos y hay muchas plataformas que quisieran estar haciendo crowdfunding inmobiliario y se están perdiendo de poder acceder a muchas inversiones de las personas que lo quieren hacer por no tener una ley FinTech. Entonces, acérquense con el gobierno de manera muy humilde, decirle, oye, esto es lo que queremos que deba pasar, esto es lo que está pasando en otros países, vean los números de lo que está pasando en México, vean los números de lo que está pasando en el mundo. Entonces, esta es la manera de acercamientos, de trabajar en acuerdo entre iniciativa privada y el gobierno. Ahora, fíjense cómo hay casos de éxito. El hecho de que exista crowdfunding inmobiliario puede ser el factor que haga real o no un proyecto. Les voy a poner dos ejemplos muy interesantes de casos de éxito que me gusta compartir, que probablemente si no hubiera habido plataformas de crowdfunding, dudo mucho que se hubieran construido. El primero es un hotel boutique en San Miguel de Allende, que es un proyecto, el costo total es de $15 millones, ya se construyó afortunadamente, sin embargo se les cruzó la pandemia. San Miguel de Allende es una pequeña población muy turística, muchos americanos residen ahí y entonces se visualizó un hotel boutique, lo diseñaron muy padre, encontraron un terreno muy bien ubicado, el arquitecto es uno de los arquitectos más famosos de México, se llama Artigas. El operador es Grupo Presidente, que es una de las cadenas más importantes hoteleras en México, y un comercializador que es Hilton. Y entonces ellos trataron de levantar a través de Family and Friends, utilizaron todos los esquemas tradicionales, pero se les agarró la pandemia y ya no lograron levantar más capital. Les faltaron $4 millones y en media pandemia y con riesgos de seguridad en Guanajuato, con cambio de gobierno en Estados Unidos, fue imposible a través de sus conexiones personales levantar los otros $4 millones. ¿Qué hicieron? Entonces se cambiaron el chip y dijeron, oye, ya tocamos todas las puertas, ya que tocamos a todos nuestros Family and Friends, a los Family and Friends de todos nuestros amigos, y ya no es el momento de levantar más dinero. Entonces se acercaron a la plataforma de Brick y les plantearon este negocio. Este negocio, cuando se analiza, ahorita les voy a enseñar los números, claramente es un proyecto ganador, ¿no? Cuando tienes estos jugadores, el arquitecto, el operador, la plaza, el estudio de mercado, te das cuenta que es un proyecto ganador. Y Brick así lo vio. Y les dijo a los desarrolladores, oye, el proyecto es un proyecto ganador. Sin embargo, hoy vemos que nunca hemos levantado $4 millones y menos para un hotel. Entonces, estuvieron haciendo todo un tema de negociación en plena pandemia y se arriesgaron a sacar una primera invitación de $4 millones para invitar a varios inversionistas a participar en San Miguel de Allende como socios. La invitación era a meterle $2,000, no eran como $4,000 para entrar como inversionistas de capital al Hotel de San Miguel de Allende, y fue una campaña que duró varios meses. Se tuvo que hacer muchos ejercicios de explicar cuál era la invitación, cuáles eran los beneficios. Al final tuvieron que meterle descuentos de la cadena, premios a los que invertían más, y al final se logró levantar esos $4 millones y hoy este hotel está construido. Esperamos que en los próximos meses se pueda aperturar, ya está en terminación. Difícilmente hubieran levantado estos $4 millones, o es lo que nos platican estos desarrolladores, y gracias al esfuerzo de cientos de personas que creyeron en el proyecto, hoy son socios de un proyecto de cadena hotelera internacional. Estos son los números para que vean la magnitud del proyecto. Es un proyecto total $15 millones, el terreno vale como $3 millones, construcción $10 millones. Ellos levantaron $10 millones. Ellos ya se dedicaban al negocio inmobiliario, pero no tenían el acceso o la experiencia de crowdfunding inmobiliario para hoteles. Ya lo habían hecho para proyecto de vivienda, pero es su primer hotel. Y entonces el hoyo eran $4 millones y también accedieron a un pequeño crédito de $1.4 millones, que lo que querían era minimizar el tema de deuda para bajar el riesgo.
lo querían levantar prácticamente todo en temas de capital y se logró el objetivo de los 4 millones de dólares. Entonces, entre inversionistas tradicionales, 10 millones de dólares. Requerimiento que se levantó en plataformas de crowdfunding, 4 millones de dólares y un crédito tradicional de 1.4 millones de dólares. El 26% del requerimiento de capital se hizo por levantamiento de plataformas disruptivas. Esto fue en 2020, imagínense. Otro proyecto, 100 ladrillos. 100 ladrillos se enfoca en levantamientos patrimoniales. Este es en Querétaro, es una ciudad cercana a 2 horas de la Ciudad de México. Son oficinas, es un negocio de oficinas con un contrato de Mitsubishi, donde les estaban buscando una inversión de $450,000. Lo parten en 5,000 ladrillos y cada ladrillo cuesta $90. Entonces la gente tenía que poner $90 para tener un rendimiento y plusvalía de 18%. ¿Cuál era lo que ellos? La invitación era un inmueble que tenía un contrato de arrendamiento de Mitsubishi. Eso aseguraba el flujo de rendimiento de las rentas con las que pagaban a los inversionistas. Este proyecto se subió a plataforma de 100 ladrillos y en 4 horas se fondeó. Ese es el tipo de invitaciones que muy rápido logran detonar estos proyectos. Son algunos de los casos de éxito que están pasando en México y cada vez se siguen incrementando los montos y hay más experiencia con otros inmuebles no tan tradicionales. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Es muy interesante en Latinoamérica. Si en México estamos en pañales, allá todavía ni en pañales veo. El tema, como les decía, es el tema de la ley FinTech. Cuando hice nuestra investigación con nuestros amigos de 4S en las regiones, me dicen, no hay más plataformas porque no hay ley FinTech, ¿no? No hay una ley en la mayoría de los países donde nos puedan decir por dónde sí o por dónde no. Encontramos 2 plataformas muy interesantes, una en Argentina que se llama Crowdium. Crowdium ya es una plataforma regulada, ya tiene 129,000 inversionistas y ha levantado casi $30 millones en 20 proyectos. Entonces, esta plataforma se ve muy bien organizada, está regulada y ya ha financiado 20 proyectos. Esto quiere decir que ya tiene una curva de aprendizaje, que ya está entendiendo los primeros errores. Al principio, pues es todo prueba y error. Pues esta fue de las plataformas más sólidas que vimos en Argentina y es una plataforma regulada, lo cual va abriendo brecha para todas las demás. Esta plataforma se me hizo muy interesante en Brasil, Urbe.me, una plataforma regulada donde ya ha levantado $20 millones para 72 proyectos financiados. También se ve una plataforma estructurada muy bien, con mucha transparencia, con muchos proyectos ya financiados, aunque el monto, si se fijan, estas son las 2 plataformas más grandes que encontramos en Argentina y en Brasil, y Brasil es el doble de población o más del doble de población de México, entonces no hace sentido que tengan tan poquito monto de inversión, ¿no? Vemos que les falta mucho y espero que el año que entra haya plataformas mucho más grandes que las que se están gestionando en México, pero también es un proceso poco a poco y la ley es la que también tiene que avanzar a pasos acelerados. Entonces, básicamente, mucho camino que recorrer Sudamérica, mucho trabajo que hacer con los lobbies, con las leyes fintech de cada país, y hay que enseñarles esos casos de éxito, estas presentaciones que vamos a compartir con todos ustedes, hay que enseñárselas a las autoridades para que vean todo lo que se está transformando en otros países y cómo está creciendo de manera muy orgánica, muy natural el tema del crowdfunding inmobiliario y está permitiendo a otros desarrolladores que igual no lo hubieran podido lograr, que si utilizan estas plataformas están pudiendo lograr concretar sus proyectos inmobiliarios. Ahora vamos a hablar cuáles son las tecnotendencias del crowdfunding. Está habiendo disrupciones, está habiendo avances y va a seguir este tema de crowdfunding. Por un lado, el tema de microinversiones. En México, el ticket más chiquito para que yo invierta en una plataforma es de $25, que es $25 ya es un tema muy, muy bajito. Sin embargo, las microinversiones están proponiendo que pueda haber opciones de inversión desde $1 o $5. Entonces, imagínense a qué nivel de pulverización se va. En México, el ticket promedio de inversión es como de $1,500 por persona.
Pero imagínense que abran a una inversión de $1 y que con $1 ya pueda ser socio para alguna plataforma de crowdfunding inmobiliario. Pues lo que pasa es que se masifica de manera mucho más agresiva. Blockchain. Hoy las plataformas que conocemos en México no están trabajando en blockchain, siguen trabajando en esquemas tradicionales, a través de fideicomisos, a través de notarios, y lo que se está trabajando ya en varios países en donde ya todo es basado en blockchain y ya no requieren plataformas tradicionales, no requieren fideicomisos o notarios o esquemas tradicionales, y esto también pues va a acelerar de manera mucho más explosiva el crecimiento del crowdfunding. Punto número 3, crowdfunding de nicho. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver nichos muy específicos. Ahorita les voy a decir cuáles son los ejemplos de plataformas muy enfocaditas, como de médicos, como de co-livings, como de ciertos nichos inmobiliarios que están creciendo, y el tema de enfoque va a ayudar muchísimo. 4, sigue siendo un gran diferenciador si está regulado o no regulada. Tanto para los inversionistas institucionales que invierten en estas plataformas como para los mismos desarrolladores. Oye, voy a subir toda mi información si está regulado o no, ¿no? Hay quien no cree tanto en estos temas de regulación. En mi experiencia es un tema que en todos los países está cobrando mucha importancia. Y el punto 5 está muy interesante. Hay dos maneras de entrar al crowdfunding inmobiliario. Por deuda, que hoy en México es el 70% de todo el recurso que se levanta es deuda, al 70%. Y el 30% es capital. Es lo que platicábamos de 100 ladrillos o de Monific o del hotel, donde tú entras y te quedas de socio, ¿no? Igual no te da rendimientos tan altos como la deuda, pero la idea es que te quedes de manera permanente o a mucho plazo dentro de estos proyectos. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia? Que el equity crezca. Y también es algo que los invito a todos los desarrolladores que, así como siempre van a tener family and friends, digan, a ver, en cada proyecto inmobiliario que haga, un pedazo de mi estrategia de levantamiento de capital deberían ser a través de equity. Igual también deuda, pero el equity también te permite tener esa ventana abierta. Porque creo que es importante para todos los desarrolladores ir abriendo eso. Uno, porque va a ser el futuro. O sea, en algún momento va a ser una estrategia mucho más importante que los bancos tradicionales. 2, son mucho más ágiles. El levantar un crédito tradicional con la banca típicamente nos puede llevar un proceso normal de 6 meses o más. En plataformas los hemos logrado detonar en 30 días la autorización y en 30 días más la instrumentación. Las diferencias son radicales en agilidad y en respuesta. Entonces, la invitación es que piensen en sus proyectos inmobiliarios, qué componente. Yo puedo decir, oigan, pues el 50% van a ser mis family and friends y el 50% del capital que requiero aquí va a ser plataformas de crowdfunding, pero de equity. Y entonces eso va a permitir que muchas más personas individuales vayan a invertir y mejoren también su esquema de. Tenemos muy malos hábitos como inversionistas y creemos que si no tenemos capital suficiente, pues nadie nos va a pagar buenos rendimientos. Ya vimos que desde $25 te puedes acceder a proyectos inmobiliarios y tener rendimientos muy altos con garantías inmobiliarias. Entonces, ¿cuál es la siguiente tecnotendencia? Pues es que poco a poco el equity va a ir emparejando y ganándole a la deuda. ¿Cuáles son esos crowdfunding de nicho? Es muy interesante. Yo veo que las siguientes plataformas van a estar muy enfocados vivienda en venta, ¿no? Va a haber otras plataformas que solo sea vivienda en renta, otras de corta estancia, naves industriales. Es un gran negocio el de naves industriales. No mucha gente lo ve, pero tienen rendimientos muy estables, cap rates muy interesantes de 12 para arriba. Crowdfunding de tierra también. Nadie está viendo la parte de tierra y ahí vamos a ver también plataformas muy anichadas ahí, de flipping, de co-living, de hoteles, ya tenemos en Monific. Entonces, estas son las tecnotendencias que estamos viendo en el mundo y que poco a poco en México y Latinoamérica vamos a ver cómo se van a ir desarrollando y permitiendo esta especialización. Yo soy Artur Merino, CEO de Rio Capital, y muchas gracias a todos. Espero verlos pronto y les compartiremos toda esta presentación para que sigamos creciendo juntos. Hasta luego.